Bueno, victoria de José Antonio Kast el sábado fin de semana en Chile, de forma aplastante. Y esto pues pinta exactamente la mitad del continente de azul y la otra mitad de rojo. Está funcionando ese péndulo y estamos los latinoamericanos girando hacia la izquierda, hacia la derecha. Don Hernán Cisneros, Hola, bienvenido. Bueno, hoy estamos tú, yo y Manolo Alcántara por Zoom. Bienvenido, director del CIEPS, para hablar de esto. Lo primero que me gustaría mencionar es ese cliché, ya lo hemos repetido, pero vale la pena hacerlo una vez más. El líder chino Deng Xiaoping diciendo en su momento, alrededor del año 79, que daba igual si el gato era blanco o negro, siempre que se comieran los ratones. Es una metáfora para referirse a que lo que a la gente le importa es lo pragmático, lo concreto, y ese divorcio que vamos a debatir ahora si existe o no entre ideología y economía. La derecha y la izquierda tiene un cuento que tú sabes bien de Bueno, un cuento que se remonta a la Asamblea Nacional después de la Revolución Francesa, donde los conservadores se sentaron a la derecha y los liberales reformistas a la izquierda. Igual que los colores. Pues, ¿por qué los azules son los conservadores y los rojos son los liberales, la izquierda? Bueno, también porque al final era la bandera de París, esa bandera blanca y roja que en el medio le metieron después la franja blanca y se convirtió en la bandera de Francia, que al principio de la revolución al revés. ¿Sí? Cuando entra la Tercera República es que la inviertan y es la que nosotros conocemos ahora. Actualmente. Siempre te he dicho, si quieres encontrar un gazapo en una película, mira, las banderas, los uniformes y los mapas. Por ahí. Ahí siempre aparece. Bueno, los 7, eso que hablabas del mapa latinoamericano coloreado, son 7, si mi conteo no anda mal, los países, digamos, de derecha en este momento, países que han elegido líderes a los que se les atribuye ser de ideología de derecha. Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, El Salvador, Argentina y nosotros estamos en ese combo. Internacionalmente siempre se señala al presidente Molino como un presidente proempresarial y de derecha. Así que yo creo que con esta introducción ya le podemos hacer el pase al doctor Alcántara. Don Manuel Alcántara, yo el martes hablaba con Benjamín Fernández Bogado, pues, abogado, periodista de Paraguay, y le mencionaba, esto significa una vuelta a los años 90, cuando viene esa irrupción de los llamados gobiernos neoliberales, privatizadores, pues, con esos epítomes que tenían en la Argentina de Menem y en el México de Salinas de Gortari. Aparece pues esta figurín pues en Brasil, Fernando Collor de Mello, pues viene Alberto Fujimori. Bueno, que estamos volviendo a eso. Manolo, bienvenido y buenos días. Hola, buenos días. Mira, algo de eso puede haber, pero aquí tenemos, yo creo que hay que hacer dos matizaciones, o mejor, una matización y un añadido. La matización es que en el fondo lo que se da es la alternancia, es decir, gana la oposición, punto. Antes, hace 4 o 5 años, había ganado también la oposición. Esa oposición se alineaba con lo que convencionalmente denominamos izquierda. Bueno, ahora pasa lo mismo en estos casos que has dicho, en estos países que has dicho, gana la oposición. El único país donde esto, perdón, los dos únicos países donde no se da la alternancia, sino que se da la continuidad, son por un lado El Salvador y por el otro lado Paraguay, que mantienen, Bukele se mantiene, recordemos, porque se hace reelegir, inconstitucionalmente, pero se hace reelegir, y en Paraguay el Partido Colorado, que estaba en el poder, renueva. Que Manolo, que tú, bueno, que tengo la dicha de hablar con uno de mis profesores de la universidad, de mi doctorado. Y es decir, el Partido Colorado se puede definir como un partido de derecha, porque eso lo ha sido todo. Ellos han sido desde apoyar a Stroessner hasta andar jugando con diferentes matices. Son flexibles. Y no olvidemos, y es más, dentro de la teoría política, Bukele es alguien de derecha. Es decir, no olvidemos que era el candidato del Frente Farabundo Martí. Ya, sí, claro, ¿no? Y fue alcalde con el FMLN. Y fue alcalde con el ¿no? Frente. Mira, aquí hay, esto nos llevaría para muchísimo, pero lo simplifico de una manera muy clara, ¿no? Una cuestión es cómo tú te autoposicionas y cómo te autoposicionan los demás, ¿no? Como tú bien sabes, en la Universidad de Salamanca desde hace muchos años tenemos un proyecto de investigación en el que preguntamos a los legisladores de todos los países de América Latina, óiganme, ¿usted es de derechas o de izquierda? ¿Su presidente es de derechas o de izquierda? De acuerdo con esa medición,
Bukele es un presidente de derechas y su formación es una formación de derechas. Lo mismo ocurre con el Partido Colorado de Paraguay. Pero escuche una cosa, el otro elemento que creo que es lo novedoso de lo que está pasando ahora va a ser el alineamiento con el presidente Trump. Exactamente. Sí. Pero a la larga, Manolo, y es algo que así mismo como se calificó a inicios de siglo a los izquierdistas de vegetarianos y carnívoros, es decir, Cuba, Venezuela, Nicaragua, estaban en estos carnívoros, mientras que Lula y estos presidentes sociales demócratas moderados. Te corrijo, no eran carnívoros, eran dictadores. No, Es decir, lo que te quiero decir que, bueno, por ejemplo, Chávez había llegado por una elección, se le llamaba carnívoro, pero iba a elecciones y bajo las reglas que él mismo se imponía, iba ganándolas. La pregunta Sí. es, ¿va a haber esa matización hacia la derecha? Porque ¿qué tiene en común Kast con Bukele o Noboa con Mulino? Bueno, Bukele es una excepción, es la gran excepción porque Bukele ha implantado un régimen claramente autoritario, claramente que no respeta el Estado de Derecho, ¿no? Es la gran excepción. El resto de los casos son bastante parecidos, ¿eh? Porque, Manolo, perdón, sí. que quiero preguntarte esto porque si uno ve el espectro político panameño, ve a todos los partidos apegotados a la derecha y el Así soundtrack es. tirado a la extrema izquierda y el medio no existe nada. Así es. Así es, pero fíjate, es que en esta investigación que te hago alusión, los partidos, en un continuo donde uno es la izquierda y 10 es la derecha, la clase política panameña se sitúa en el 6 y en el 7. No hay nadie, una minoría, pero estoy hablando de 2 o de 3 diputados que se puedan situar en la izquierda. La mayoría de los diputados se sitúan, y el promedio de la Asamblea Legislativa panameña es del 6,8 o algo así. Manolo, te quiero poner un aprieto pidiéndote que hagas un pronóstico para el 2026 este tema de derechas e izquierdas. Sabemos que va a haber elecciones en Costa Rica, Colombia, Perú y Brasil. Exacto. ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, muy distinto, ¿no? Porque en Perú, que es donde estoy ahora mismo, hay 30 y tantos candidatos y ninguno, las elecciones son en abril y ninguno de los candidatos, según las encuestas, las más fiables, estoy pensando en Ipsos, por ejemplo, ninguno puntea más allá del 11%. O sea que todavía es muy precipitado decir qué pueda pasar en este país. Pero en cualquier caso va a haber alternancia, porque evidentemente en las elecciones anteriores las ganó un señor de izquierdas, Pedro Castillo, y eso no parece que vaya a volver a suceder. En los otros dos casos, en el caso colombiano, yo me atrevo a decir que la contienda se va a dar con 3 candidatos. La candidata del uribismo, que es Paloma Valencia, una actual senadora. Sí. Luego, por otro lado, podemos encontrar al exalcalde de Medellín, que Fajardo. tiene una posición Fico de Gutiérrez. centro. Fico Gutiérrez. Sí. Que es de Y, derecha, y ¿no? finalmente el candidato de izquierda. O Iván Entonces Cepeda. ahí, digamos, vamos, habida cuenta que se trata de una elección a doble vuelta, ahí va a haber una situación de suspensa hasta el final y es muy probable que también se dé alternancia, ¿no? Es decir, tú no ves a Abelardo del Espriella siendo ni siquiera candidato. No, yo no, bueno, sí, candidato puede llegar a serlo, pero yo no le veo pasando a una segunda vuelta. Y el caso de Costa Rica, que puede ser más complicado porque recordad que en Costa Rica gana quien en la primera vuelta obtiene el 40%, más del 40%. Si no se llega a ese 40%, sí hay segunda vuelta. Y en este caso, Laura Fernández es Sí. la candidata del presidente Chávez y hoy por hoy va adelante en las encuestas. No es claro que tenga ese 40%, pero podría ser. Y Pero entonces una rompería chica, esta idea una de chica que sin ningún tipo de experiencia llegar a la presidencia. Ya tienes casos, creo que no llega a 40 bueno, años. Y perdóname, pero el presidente Chávez tampoco tenía ningún tipo de experiencia. Era un funcionario internacional que había estado toda su Pero vida tú resaltas fuera su de Costa juventud Rica. como algo sí, relevante, sí, sí. Fernando. Y una sociedad tan conservadora como la costarricense. Manolo, Sí, el CIEPS que diriges tú recientemente, sí. desde hace poco, quiero decir, ¿esto ha hecho algún estudio de los muchos que hacen e interesantes sobre la Ideologización.
La ideología, ¿cómo ven los panameños el tema ideológico? Si les importa o no, si se alinean con esto que mencionaba yo al principio de la metáfora del presidente chino y el color de los gatos. Por supuesto, y el próximo día 21 de enero lo vamos a presentar el estudio que hemos hecho de valores de democracia y ciudadanía. Entonces ahí no quiero hacer ahora mismo de spoiler, Sí. ahí lo vamos a ver y ojalá que me invitéis, ojalá primero Por que supuesto. vengáis a la No, presentación. por supuesto, hombre. Y que me invitéis para hacer un comentario de ese estudio que, repito, lo vamos a presentar justo dentro de un mes, ¿no? El que sí hemos hecho, como os decía, es el estudio sobre las percepciones, los valores y demás de los diputados, ¿no? Y ya digo que los datos son interesantísimos en la medida de que reflejan un país donde la ubicación ideológica, antes os decía el dato, viene a ser del 6, el promedio de la Asamblea Legislativa, y entrevistamos a 56 legisladores, o asambleístas, es del 6,73, cuando la media para toda América Latina, la media para el año 2025 para toda América Latina es del 4,96. Repito, en una escala de 1 a 10. Es decir, Panamá está situado 2,8 más a la derecha que el promedio de toda América Latina. Otra de lo que me interesa, Manolo, es los latinoamericanos realmente estamos satisfechos con la democracia. Excelente punto. No. Esto se ha producido un descenso muy notable. Se ha bajado en apenas 10 años de una satisfacción de más de 2/3 de la población a casi la mitad de la población. O sea, ha habido un descenso y eso me ha llevado a mí a hablar y referirme a esta idea de democracia fatigada, ¿no? Es decir, está un escenario en el que la democracia es vista como, bueno, lo único que nos queda y demás, pero sin ninguna posibilidad de que la democracia, o con muy pocas posibilidades de que la democracia nos produzca beneficios, nos resuelva los problemas, nos genere una relativa felicidad, etcétera. El presidente Mulino, en la conferencia de prensa que hizo el 27 de noviembre en Bugaba, nos dio unos avances de lo que creo que va a contener su discurso del 2 de enero en la Asamblea. Particularmente quiero darle el giro a la conversación que estamos teniendo, Fernando, y yo contigo, Manolo, al tema económico. Habla entre el presupuesto de inversión del Estado del 2026 y lo que la ACP, la Autoridad del Canal de Panamá, ha anunciado como inversiones. La suma a mí me da, dependiendo de cuánto le pongas al gasoducto, entre 20 y 25 mil millones de dólares que se van a invertir en Panamá del 2026 en adelante en el curso de 4 o 6 años. Eso puede, sin duda, remediar el problema que hemos tenido desde el final del gobierno de Martinelli, de la ausencia de lo que los panameños llamamos chenchen. Aquella abundancia, aquella capacidad que existió de cubrir las necesidades básicas y que sobrara, ¿no? Yo creo que lo que los panameños añoran es aquello que sobraba y les permitía no solo satisfacer sus necesidades básicas, sino hacer las otras cosas que a cada quien hacen feliz, ¿no? Claro. Sí, pero no olvidéis que seguimos teniendo un problema muy serio en el país en términos de educación. O sea, yo creo que ese es el principal chenchen que un Estado, que un gobierno puede dar a una población, ¿no? Los niveles de educación panameños no tienen los estándares que un país con el desarrollo económico, con el desarrollo también empresarial que tiene Panamá y con el tamaño, ¿no? Porque es un país que no digas, bueno, es que estamos hablando de decenas de millones de personas que hay que atender, ¿no? Estamos hablando de un país que es un tamaño absolutamente asequible y tenemos un problema muy serio en la educación. Porque hay otra cosa, Manolo, que, es decir, en los 80 se decía que, los 90, que uno había que votar con los ojos cerrados, pero últimamente tenemos que votar con la nariz tapada también. Sí. Bueno, sí, porque esta es otra de las lacras, ¿no?, que tiene la política y que se vincula, yo creo que desgraciadamente se vincula con la democracia, que es el tema de la corrupción, ¿no? O sea, de nuevo, repito, estoy en Perú, un país en el que prácticamente todos sus expresidentes están en la cárcel, ¿no? No, y que ha tenido 11 presidentes en todo el milenio en 25 años. Claro,
Y entonces, y si repasamos lo que está pasando, mirad lo que pasó con Luis Arce, el expresidente de Bolivia, ha ido directamente a la cárcel. Es decir, estamos en un escenario de una corrupción galopante, que es uno de los, yo diría, de las enfermedades, ¿no?, que tiene la política actual Manolo, antes de en América. despedirnos, ya que estás en Perú y hablamos de derechas e izquierdas, en Sí. esos candidatos, dijiste 30 y pico candidatos a la presidencia Sí, en Perú, 38, sí. que ninguno supera el 11%, creo que dijiste. Ninguno, Está exactamente. está incluida Keiko Fujimori. Sí, claro, claro que está incluida. ¿Y En cuánto la marca lista. ella? Igual, está marcando como el 9% ahora mismo de intención de voto. Sí, claramente una candidata de derecha, hija de su sí, padre. por supuesto, claro. Y ese renacimiento de la democracia cristiana en Bolivia puede trasladarse a Perú. No lo creo. No. No lo creo porque encima además uno de los partidos tradicionales, no es que fuera demócrata cristiano, pero estaba en una línea parecida, que la Acción Popular ha perdido el registro y no puede presentarse No a puede estas presentar. elecciones. Bueno. ¿Y el APRA? El APRA sigue, o sea, sigue como lo dejó Alan García, es decir, Está muerto como... miserablemente arrinconado. Oye, que hablando de Alan García, te recomiendo la metabiografía de Alan García. Metabiografía. Es decir, él escribe su biografía y se la da a su abogado y se lo deja con una nota diciendo, te la dejo como pago. Ujú. Cuando él se suicida, el Sí. tipo abre la caja y se encuentra con la biografía y la acaban de publicar. Wow. Y una cosa interesante que sale en ese libro, Manolo y amigos y Aram, es que él dice que Noriega lo llamó desde la Nunciatura para buscar refugio. Y cuando le dice, yo que tú me meto un tiro, Wow. cosa que terminó haciendo él mismo. Aplicó su algunos consejo. años. Sí, sí, es decir, un hombre consecuente con sus ideas. Esa biografía de Alan ¿Cuándo García se publica? no se publicó ya. Ya. Pero ya está publicada. Ya está sí. publicada. Oye, te enviamos un deseo de feliz Navidad hasta Perú. Estás en Lima, ¿no? Sí, pero regreso a Panamá esta noche. Ah, vale. Vale. Bueno, bienvenido y feliz Navidad, Manolo. Abrazos. Igualmente, un gran abrazo. Así es. Don Alan Chao. Cisneros. Gracias. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Bueno, el próximo jueves es Navidad, hombre. Ah, ese día no Así estaremos que- acá. Y el siguiente es Año Nuevo, así que nos vemos el otro año. Así es. 2026. Así es, vamos a información comercial. Cuando regresemos, hay mucho que contarles. Hoy es jueves, pues 18 de diciembre, y usted nos ve por Next, Canal 21.